Escuchan y nos ven a través de las ondas de este medio y por redes sociales también. Bueno, la idea era hablar un poquito de algo que fue noticia la semana anterior o estos días, que tiene que ver con las remesas de los migrantes. En realidad es una muy buena noticia para todos los ecuatorianos. Las remesas han subido, el año 2021 subieron de una manera muy importante. Fue más o menos el 30% de incremento respecto al año 2020 a nivel nacional. En el caso de Loja, es importante compartir algunas cifras que son reveladoras, por decirlo menos, porque nos muestran cuál es el sustento en general o una parte del sustento de la economía de Loja. A Loja vinieron el año pasado 108, 110 millones de dólares por remesas. De esas, en la ciudad de Loja a la ciudad de Loja llegaron 72 millones 600 mil. Luego le sigue Saraguro con 18 millones 280 mil, le sigue Macará con 5 millones, Catamayo con 4 millones 700 mil, está luego Cariamanga con 3 millones de dólares, Catacocha 1.400.000, ya en los últimos lugares de cantones en la provincia está Puyango con 650.000, también está Gonzanamá con 630.000 y hay otras ciudades pequeñas que suman un valor menor a 200.000 dólares. Estas cantidades son súper importantes porque de alguna manera son enviadas por nuestros migrantes, pero vienen a las familias lojanas en general y esa cantidad de dinero va al consumo generalmente. Y consumir significa que entra en la economía y que se dinamiza y de alguna manera permite sostener los niveles de empleo que tenemos en la provincia. Eso es súper importante, estimado doctor, porque si no fuera por las remesas, en realidad la economía ecuatoriana y la economía lojana estuviera muy venida menos respecto a lo que tenemos en este momento. En Ecuador en general han sido 4.360 millones que han llegado, son más de 1.000 millones adicionales a los que llegaron en el 2020. Esto se explica por algunas razones. Una de esas tiene que ver con el incremento de trabajo generalmente que hubo en el mundo luego de la pandemia, especialmente en Estados Unidos, especialmente en Europa, de donde vienen la mayor cantidad de remesas a Ecuador. En el caso nuestro, la mayor cantidad viene de Estados Unidos, una parte menor de Europa y hay una pequeña cantidad menor al 10% que viene de otros lugares del mundo. En general, doctor, es algo súper positivo el hecho de que nuestros migrantes una vez más salven la economía ecuatoriana y salven la economía lojana, porque hay que entender que estos 4.300 millones que han llegado van a la mano de la gente y permiten sostener la dolarización de alguna manera. No, pues el análisis es, doctor, ¿qué influye? ¿Qué genera eso? ¿Por qué mejora? Y al Ecuador todo le viene bien, buen precio del petróleo, otra vez buenas remesas, pero algo anda mal. Claro, algo anda mal todavía, pero hay buenas remesas, pero ¿por qué? En la misma cantidad que haya antes, porque puede ser que hayan buenas remesas de poca gente, es decir, que ya haya menos gente que antes, podría ser eso, pero las remesas son buenas. Hay una persona en la línea, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, felicitaciones por su análisis y por hacernos conocer al pueblo lo importante que son las remesas. El sacrificio de miles de ecuatorianos, de lojanos, que abandonan su familia, que abandonan su hogar para irse a trabajar, a sacarse la mugre, que decimos vulgarmente, para poder estas remesas. Pero ¿cuál es lo malo que tenemos en este país? Los grandes corruptos, los miles de millones que se llevan y no regresan. Esa plata se llevan de nuestra riqueza, de nuestro trabajo, porque estos que robaron en la década, que ya sabemos, nunca volverán el dinero, ni nunca regresará ese dinero acá. Mientras nuestros compatriotas se rompen el lomo trabajando, pocos pillos se llevan el dinero y vienen por el vuelto, porque todavía quieren seguir en el poder y seguir usufructuando del trabajo de los ecuatorianos. Gracias, doctora Ponte, muy agradecido. Algo más que quizá debía haber empezado por aquí. En realidad es bueno compararnos con las otras provincias. Mire, Cañar recibió
350 millones más o menos. Azuay, cerca de 1.000 millones. Eso es súper importante, imagínense, 1.000 millones en Cañar. Loja 108 y Zamora Chinchipe 17 millones de dólares. Nos muestra más o menos en contexto cómo estamos. En realidad la mayor cantidad de dinero va a la provincia de la Azuay, a Cuenca van 750, solo a la ciudad de Cuenca más o menos. Claro, hay más cantidad de migrantes. Por supuesto. Permítame otra persona en la línea, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, mi estimadísimo Freddy. Un saludo al doctor Torres y a sus oyentes en la región sur del país. Este milagro que ya lo describió el doctor Chalaco, fruto del esfuerzo, del trabajo, en países con una economía libre, en mercados liberales. Pero qué paradójico cuando los líderes de la pasada revolución ensalzaban los gobiernos de Cuba y Venezuela. Es como que el diablo estuviera cantando salmos, que estos individuos que miraban este modelo estatista como el éxito, y el pueblo está viendo que los migrantes no van por allá, van en donde hay la libertad del trabajo, no van a China, donde ganan $1 diario y un plato de arroz, y todo plagian y copian y no responden ante ningún tribunal de derecho de autor internacional. Eso también sería interesante resaltar en estos análisis. Buenos días. Ya, bueno, hay una cosa que iría como respuesta al caballero que acabó de llamar. En realidad, nosotros quizá nos preguntemos por qué ha subido la cantidad de remesas. Y eso tiene que ver con un factor súper importante. A partir del año 2021 empezó una reactivación económica en todo el mundo, pero por sobre todo los gobiernos de Estados Unidos y en general la Unión Europea aplicaron unas políticas contracíclicas que básicamente consistían en generar empleo haciendo aportes económicos de parte del gobierno, ya sea ayudando a las empresas o dando contribuciones económicas a las familias que más fueron golpeadas por la pandemia. Y ahí, por supuesto, están nuestros migrantes. Esa recuperación se basó en estimular el consumo de las familias en Estados Unidos, en Europa. Por eso es que luego hubo una especie de rebote. Luego de que la economía cayó, volvió a subir. Producto de ese rebote, producto de ese estímulo que dieron estos gobiernos, es que nuestros migrantes pudieron captar, ya sea un trabajo o ya sea una ayuda, y una buena parte de ese dinero es la que está llegando a nuestro país. Yo decía hace un momento que quizá la ciudad más beneficiada es Cuenca. Tiene 750 millones de dólares que van a manos de la gente y que permiten dinamizar la economía, porque ese dinero va, como decía, a las manos de la gente, va al gasto, va al consumo, y nuestra economía, nuestro modelo es un modelo basado en consumo. Y si el consumo se estimula, pues hay trabajo, hay empleo, hay ventas, etcétera. Todo lo contrario, si la gente no tiene dinero en las manos, no puede consumir, los negocios dejan de vender, el empleo se reduce, etcétera. Digamos que es una especie de cadena. Es súper importante señalar que a partir del año 2016 las remesas han ido subiendo de manera sostenida. Únicamente en el año 2019-2020 cayeron de una forma dramática por el problema de la pandemia que ya habíamos analizado en algún momento. Pues es súper importante que para este año 2021 hayan subido tanto. Y es súper importante la proyección que tengamos para este año 2022. Yo decía hace un momento que estas remesas, como van a manos de la gente, es dinero que circula, permiten sostener y fortalecer la dolarización. Doctor, usted hace un momento señalaba también que por un lado tenemos altos precios del petróleo, que por otro lado las remesas van muy bien. Por otro lado, ya no estamos gastando en subsidios, la misma cantidad en subsidios al combustible. Es decir, en general deberíamos tener resultados mucho mejores de los que tenemos. Lamentablemente, aquí sí vale señalar y decir de manera clara que lo que se está haciendo es priorizando a un sector. Todo el dinero que ingresa, o una buena parte del dinero que ingresa, básicamente está siendo guardado para recomprar bonos de deuda externa el año que viene. Y eso hace que los mercados internacionales reaccionen bien, felicitan a Ecuador, perfecto, y eso estaría bien. Lamentablemente estamos descuidando el otro sector,
que sería las medicinas en los hospitales, la gasolina para los patrulleros, las políticas de seguridad, etcétera, que ahora mismo vemos que no se dan en el país. Los niveles de empleo informal han subido de una manera dramática y eso significa que nuestra gente recibe dinero, pero no en la cantidad que debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas, tener una vida digna por lo menos. Entonces, sí estamos en una crisis muy severa, esperemos que este año 2022 haya una recuperación, pero que haya una recuperación que vaya a manos de la gente, porque si continuamos con una recuperación que va a manos de un pequeñito grupo de tenedores de bonos de deuda, lamentablemente las cosas van a continuar como están en este momento. Y ahora, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo usufructuamos más de todos estos beneficios adicionales que tiene el país? Yo, doctor, pienso que la gente, que los ecuatorianos ya están haciendo su esfuerzo. Mire, el tema de los migrantes, alguien de las personas que llamó dice, es increíble, porque esta gente va a romperse el lomo, manda el dinero, pero se necesita aplicar política pública acá para capitalizar aquello, para estimular ese consumo, porque de otro modo solamente le estamos dejando todo el peso a los ecuatorianos, a la población que está aquí, a la población que está afuera. Yo creo que hay que empezar por cosas básicas, doctor, como dar señales de que el país quiere cambiar de rumbo, pero de verdad. El tema seguridad es un tema que automáticamente hace que se contraigan otros sectores. Por ejemplo, si no hay seguridad, se ve afectado principalmente el turismo. En Guayaquil, en Quito, están asaltando los locales donde la gente entra a comer. Eso significa que yo la siguiente vez ya no voy a ir a comer a un local, a lo mejor hago el esfuerzo y cocino en casa, como en casa, y eso contrae, doctor, la economía. Eso hace que los negocios vendan menos, eso hace que se reduzca el empleo de las personas que atienden, porque hay un temor de por medio. Es el Estado, es el gobierno que debe diseñar política pública que resuelva ese problema, que dé señales de que la cosa va mejorando. Ese problema no se va a resolver al 100% nunca, porque siempre va a haber gente que busca el camino fácil, el camino peligroso. Pero tenemos que utilizar la fuerza del Estado para dar soluciones para resolver en parte el problema. Lamentablemente no se está haciendo eso. Lamentablemente, bueno, llevamos un año, doctor, de gobierno y no se ven luces. Esperemos que haya una especie de cambio de rumbo en ese sentido. Todos dicen lo mismo, decimos lo mismo. Se espera que en un año se resuelvan las cosas. ¿Por qué cree usted que se agrava la situación de la violencia? Hay varios, eso, doctor, es como el tema de las ventas ambulantes, sin que ventas ambulantes signifique violencia. Aquí en Loja me refería. Es porque no estamos mirándolo de manera sistémica. Mirarlo de manera sistémica significa mirarlo de manera amplia, mirándolo al fenómeno de forma completa. Lo que estamos haciendo es mirando solo una partecita, y no es así. En el caso de las ventas ambulantes en Loja, la semana anterior lo que se hizo es cerrar el sitio en donde estaban vendiendo. Claro, pero la gente ahora ocupa otros lugares. Por un lado. Por otro lado, los ciudadanos les compran en los lugares en los que no está permitido o no debería estar permitido. Y el problema, en lugar de resolverse, se agrava. En el tema de seguridad es parecido. Lo que estamos haciendo es buscando endurecer las penas. Y a lo mejor es bueno endurecer las penas. Pero hay que entender, y de eso hay evidencia empírica, quiero decir, estudios a nivel mundial, de que siempre estos temas delincuenciales, estos temas de violencia, van ligados primero a las oportunidades que tiene la gente. Y es sencillo, si nos hacemos una pregunta. Un chico que no tiene trabajo, que no tiene universidad, que vive en una casa en condiciones deplorables, que no puede ir a la universidad, ya lo dijimos, y alguien le ofrece entrar en una pandilla y recibir algún dinero, si el chico no acepta eso, estaría loco. Porque sería su única salida. Y el análisis es desde el punto de vista contrario. Un joven que está en la universidad, que está yendo a la universidad, que tiene para alimentarse, que tiene un sitio donde vivir, que sus papás tienen empleo, que tiene futuro, y alguien le propone entrar en el mundo de las drogas, de las pandillas, estaría loco si acepta, pues. Entonces todo depende de las oportunidades que el Estado, que como sociedad le podamos brindar a esa juventud. Y eso, lamentablemente, ahora mismo estamos bastante lejos de lograrlo. Y no entremos en este momento en analizar las causas, sino un poco el hecho, lo que está ocurriendo, y lo que vemos es de que en conjunto las soluciones o las acciones que está emprendiendo el Estado no van en esa línea de resolver los problemas de la sociedad,
Y yo particularmente tengo una visión, va en la línea de resolver los problemas de grupos pequeñitos de la sociedad ecuatoriana, y básicamente me refiero a los tenedores de bonos de deuda, doctor, porque mucha gente no lo dice, pero el problema pasa por ahí. El objetivo es beneficiar a los tenedores de bonos de deuda, el objetivo es que esos bonos suban de precio, y claro, se han volcado todos los recursos del país a ese cometido, mientras no tenemos medicinas en los hospitales, no hay ni siquiera gasolina para los patrulleros, doctor. Hace unos 3 meses el presidente ofreció $9 millones para los temas operativos de la policía, y hace 15 días nos dicen que esos 9 millones no han llegado. O sea, si vinieran de algún organismo internacional al Ecuador se podría entender porque habría algún trámite burocrático, etcétera. Pero acá simplemente se trata de que el Ministerio de Finanzas haga una transferencia a las cuentas de la policía. Y eso no ha pasado. Significa que en realidad, cuando eso no pasa, significa que uno es el discurso, pero algo completamente distinto es la acción. Es cuestión de dar una orden al ministro de Finanzas y decir transfiere 9 millones a la policía y el problema se resuelve. Pero eso no ha pasado lamentablemente. Así, a ese nivel hemos llevado la política en el país y eso tenemos que cambiarlo porque al final quienes están pagando las consecuencias somos todos, doctor, somos todos. Esta ola delincuencial, esta ola delictiva contrae la economía. En Loja ya estamos viviendo los primeros signos y esperemos que no se acentúen, doctor, porque sería desastroso. Sí, pues, pero alguna salida va a encontrar el presidente, el gobierno. Viene instrucciones del exterior, de Europa, incluso van a intervenir en el manejo de cárceles, que es súper importante también. Va a haber indultos, más de 5,000 personas de nuevo van a ser indultadas para salir. Hay gente que está por nimiedades en prisión e incluso en las mismas celdas o en los mismos pabellones. Entonces hay cosas que sí se deben corregir, pero se tarda mucho en tomar decisiones. Usted lo ha dicho, doctor. Mire, primero la solución debe ser sistémica, porque si solamente liberamos a la gente que tenga penas menores, digamos, o delitos que son susceptibles de una pena relativamente reducida, no habremos resuelto nada, habremos bajado en algo el hacinamiento, pero probablemente estamos trasladando el problema de las cárceles a las ciudades, y en efecto creo que eso es lo que está pasando en parte en este momento. Tenemos que trabajar en varios frentes. Uno de esos es estimular la economía, generar empleo. Pero el gobierno, entendemos, y ya lo dije hace un momento, no está en esa línea, está en la línea de cuidar los intereses de los tenedores de bonos. Y para que la gente me entienda, básicamente están cogiendo todo el dinero que existe y guardándolo para el otro año entregarlo a los grupos que tienen bonos de deuda externa. Es tal el despropósito que ni siquiera pueden transferirle dinero para que la policía pueda cargar con gasolina a los patrulleros. No pueden recorrer, no pueden dar mantenimiento a las motos, etc. Entonces, eso nos deja ver claramente que hay una intención. Les interesa a un grupo, pero no les interesa el otro. Y nosotros sabíamos esto, lamentablemente. Quizá no supimos transmitirlo en el momento de la campaña, quizá la gente no lo entendió o no lo quiso entender, pero en algún momento, doctor, yo le decía a usted aquí, si pondríamos a un lobo a cuidar las ovejas. Y claro, hasta la pregunta es necia, pues si eso lo trasladamos a la política del país, habrá que decir que siempre hay sectores que deben ser regulados y siempre tiene que haber un regulador. En este caso la banca debe ser regulada, porque si no puede cometer excesos. De la banca depende la economía del país. Y lo que hicimos al final como sociedad ecuatoriana es poner al lobo a cuidar las ovejas, poner a un banquero a que regule el sistema. Y obviamente pues lo va a regular a favor de la banca. Y si se regula a favor de la banca, llevando la línea de excesos que están llevando, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, doctor, eso es una cosa que no tiene nombre. Yo no termino de entender en qué momento nos perdimos. Y la gente quizá no lo entienda, y algunos dicen, sí, hay que venderlo, pero, doctor, aquí hay algunas cosas que puntualizar. Solamente para entrar en el tema del Banco del Pacífico, porque eso se da esta semana ya. Cuando yo voy a vender un carro, un vehículo, pues yo lo limpio, ¿no? Lo limpio, lo lavo, le quito el polvo de los asientos, veo que los parabrisas estén bien limpiecitos y lo llevo a la feria o lo llevo al patio o a donde vaya a venderlo. ¿Para qué? Para que me den un mejor precio. Pero lo que está pasando con el Banco del Pacífico es todo lo contrario. Queremos venderlo y para que alguien lo compre, lo que estamos haciendo es destruyéndolo, doctor.
Estamos destruyendo el Banco del Pacífico, estamos cerrando agencias, estamos dando malos servicios, despidiendo empleados, la gente se molesta. Y claro, eso obviamente baja el precio y por supuesto hay gente que se hace así las manos porque lo quiere comprar. Es más, ahora mismo se ha desatado una pelea entre sectores financieros por la compra del Banco del Pacífico. No sé si han visto ustedes los ataques que sufre el presidente de parte de una cadena televisiva, concretamente Teleamazonas. Y las respuestas que ha dado el presidente, en realidad, son dos grupos que están tras la compra de este banco, que en realidad hasta hace un par de años generaba utilidades realmente buenas que nos venían muy bien a los ecuatorianos. Lamentablemente, esa es la línea, eso es lo que escogimos y a estas alturas yo difícilmente veo un cambio de rumbo en la política y en la economía del país. Tendremos que esperar o buscar una salida democrática y constitucional porque los indicadores sociales van a empeorar. Bueno, de todas maneras, sí sería importante escuchar esto. Ya se está valorando y se pondrá el Banco del Pacífico a la venta. TAME, o se pone a la venta o se abre el capital. Me parece que... No, TAME sí me parece que se puede vender. Son las empresas del sector estratégico que no se pueden vender. Fabrec, ¿ya? Esperamos poder abrir el capital en lo que permite la Constitución, en CNT, en Flopec. Son miles de millones de dólares, pero no es tan fácil tampoco de la noche a la mañana vender. Y por si acaso, también decidimos, nosotros solo en hidroeléctrica tenemos 6.000 millones, solo en refinería, gracias a la repotenciación de Esmeraldas, esa vale 8.000 millones. Cuando recibimos valía 700 millones. ¿Ya? Ahora vale 8.000 millones, solo ahí tenemos 14.000 millones. Riqueza del pueblo ecuatoriano. Entonces el desafío es esa riqueza convertirla en liquidez. Entonces hemos decidido no poner a la venta Sopladora, que es una hidroeléctrica que está prácticamente lista, falta el 2%, es grande, 600 megavatios. ¿Quién se acuerda cuánto es Sopladora? Doctor. La inversión es casi 800 millones, más el carretero son como 900. Había un contexto. Estas declaraciones, entiendo, fueron cuando el precio del petróleo cayó, 2014-2015. Y, claro, yo hablaba hace un rato de que para vender un carro hay que limpiarlo, hay que dejarlo bien bonito. Claro. Lo que están haciendo en el Banco del Pacífico, yo estoy de acuerdo que se venda todo lo que no son sectores estratégicos. Porque el Estado, de alguna manera, no tiene por qué entrar en esas áreas. Pero vendámoslo bien, pues mire lo que hacen con el Banco del Pacífico. Lo destruyen para que baje el precio. Pero ahí hay un error porque es el banco que más utilidades tiene en el Ecuador este rato. ¿De dónde saca usted que lo destruyen? Doctor, verá, cuando se cierra agencias, cuando se vende la cartera que es buena a otros bancos, cuando se despide empleados y los niveles de atención bajan ostensiblemente, pues, o sea, podemos utilizar otra palabra y no podemos utilizar destruir, pero en el fondo lo que buscan es hacerle bajar de precio. Destruir, ahí, doctor Vuelta, parece que destruir fuera lo que hicieron con TAME. Lo destruyeron hasta más no poder y lo terminaron. En el caso de TAME, doctor, yo entiendo que habrán habido errores. O sea, el tema en los 10 años de los que entiendo hace referencia, o sea, doctor, no fue perfecto, pues, pero, o sea, había una línea, y lo importante es que íbamos avanzando y mejorando a nivel sistémico y global. Yo entiendo que habrán habido errores. El problema de TAME, en detalle no lo conozco, pero sí sé que al final la empresa quebró, etcétera. Y las empresas no quiebran cuando son bien manejadas o porque se hicieron bien las cosas. Algún error habrá habido. Pero en general, doctor, lo que se está haciendo ahora es una cosa que no tiene nombre. Porque primero tenemos un banco que va súper bien. Nos generaba utilidades súper importantes cada año. Genera hasta ahora. Las últimas, último balance, lo tengo aquí también, por aquí el dato. Es uno de los bancos más rentables. Era el más rentable. Claro, pero la situación es que no creo que sea nada malo vender. Vendámoslo, pero bien, doctor. Y bueno, tuneémoslo como al carro. Entonces, claro, pero ya eso es un tema secundario, saber qué es bien, qué es mal. Usted y yo no sé si estamos en condiciones. Yo nunca he escuchado, fíjense que es la primera vez que escucho y sale de Loja esto, de que lo están vendiendo mal el precio. Súper mal, la posición que he oído es no vender, sí vender. No vender, sí vender. Pero no he escuchado decir lo están vendiendo barato. No, nadie. Doctor, no tiene activos y en total más o menos evaluados en $6.000 millones.
y lo están vendiendo en 750. Eso fue antes de que empiece el proceso de destrucción. O sea, es bárbaro lo que están haciendo. Vamos a seguir con ese tema, me parece súper interesante y yo me comprometo a entrevistar a un economista que está muy vinculado a esto a nivel nacional. Con él conversé el otro día y pues pusimos una entrevista. Bueno, dicen los mensajes porque nos va quedando corto el tiempo. Qué pena, dice, que otro mentiroso doble moral pretende ahora evadir la privatización del Banco del Pacífico. Ahora dice que está de acuerdo cuando todos los correístas están diciendo que no lo vendan y las utilidades del banco sin mayores a las que eran en años anteriores. Ahora trata de tapar las cosas. Nunca más a estas lacras revolucionarias ciudadanas, dice. Bueno, hay que mejorar los términos. Otro mensaje dice: buenos días, lamentablemente el señor parece que no sabe o no se acuerda en la década del Correato, con tanta bonanza petrolera, igualmente la policía no era abastecida de gasolina, la salud, la educación y otras instituciones también no fueron atendidas. Otro mensaje dice: pero hay que pagar las deudas que la década robada nos endeudó, es como los bancos, si usted no paga, jamás le dan un centavo medio. Dice otro mensaje: Maduro está que vende todas las empresas estatales y hasta las que no son de Maduro las vende, todas las que privatizaron las están vendiendo también. Otro mensaje dice: buenos días, por favor pregunte a este señor por qué la gente no emigra a los países del gusto de él, Cuba, Venezuela, etcétera. Y yo creo, hasta ahí quedemos, doctor, o seguimos con más mensajes. Sí, como quiera, doctor. Bueno, uno más dice: buenos días, sí, economista, sí es economista, Banco del Pacífico es uno de los bancos con más ganancia en el país. Banco del Pacífico anunció utilidades netas de más de 34 millones en 2022. Las optimizaciones implementadas han permitido generar ahorros por 28 millones entre enero y abril de 2022. A través de su comunicado, el Banco del Pacífico anunció que alcanzó una utilidad neta de 9.1 millones en abril del 2022. Generaba 100 en el 2019, 100 millones de ganancias, de utilidades. Bueno, el hecho es que el Banco del Pacífico, porque para nosotros los ciudadanos, y no es que por eso no vale, no sirve solo para pagar las multas del tránsito, pero bueno, son recursos, es su patrimonio del Estado, o sea, en el Estado siempre fue así. Cuando el banco está quebrado, lo estatizan. Una vez que lo fortalecen, lo privatizan. La vida entera fue así, doctor. Vea, la mayoría de los bancos, esa fue siempre la constante, ¿no?, que se daba en el país. Pero claro, no tenemos que continuar con eso. Pero bueno, nos fuimos de un lado al otro, de los migrantes, de las remesas que siguen llegando, porque nadie al Ecuador se le ocurre regresar. En la Revolución Ciudadana también no regresó un alma. Cuando vinieron a Loja a quedarse, al siguiente día se regresaban, porque encontraban un país exactamente tal como se fueron. La mayoría de gente, familiares, amigos que vinieron, y eso yo creo que no va a haber un solo ciudadano, y ahí sí puede haber un desafío. Es decir, ¿qué ciudadano vino y se quedó y prosperó? Nadie se queda en este país. No han habido condiciones para quedarse en este país, invertir desde hace muchos años. No hay condiciones, las estamos buscando. Puede ser que algún día lleguen. Sí, doctor, mire, en realidad el desarrollo es sistémico, el desarrollo, y además es de largo plazo. Yo siempre digo, miremos los ejemplos de China, de Corea del Sur, se tardaron 30, 40 años en lograr un desarrollo relativamente alto como para considerarlos ya países desarrollados. Nosotros creo que estuvimos transitando una senda súper interesante, súper importante, que lamentablemente fue cortada. Y es cuestión de mirar los indicadores. Teníamos pobreza del 21, ahora ha subido cerca del 40. O sea, eso nos dice todo. Eso nos dice todo. Todo lo demás puede ser argumentos. Todo en un año. No, en 5 años hasta el momento. Desde el 2017. Desde Lenin Moreno para acá. Y yo me atrevería a decir algo más, mire. Fue desde abril del 2017 cuando asumió Richard Martínez el Ministerio de Finanzas. Eso ya fue un claro giro ideológico y también de acciones en la economía del país. Desde ese momento empezó un descalabro, y si usted se fija, y yo lo voy a traer para la siguiente semana, hay una curva que refleja cómo bajaba y luego subía la pobreza.
esa misma curva es que es idéntica, doctor. Cómo bajaba y subía la delincuencia. Es la misma curva y eso es lo que lamentablemente estamos viviendo en estos días. Es triste, tenemos que plantear soluciones como sociedad. Yo creo que la gente, y por eso, doctor, alguna vez alguien me preguntaba que por qué hago esto, que por qué escucho los mensajes que a veces son agresivos de la gente. Así es. Y lo que yo le decía a mi amigo que me preguntaba, le decía, a ver, pero, o sea, yo más bien encuentro que tú le estás faltando a tu ciudad y a tu país porque tú eres un tipo bien preparado. Yo no conozco a nadie más decente que tú. Tú deberías estar acá. Deberías hacer política porque necesitamos que la gente buena, la gente decente haga política, porque si los buenos y los decentes no hacen, solo nos quedan los otros. Y ese ha sido el problema histórico del país, doctor. Entonces yo creo que hay que empujar. Yo entiendo que hay gente que discrepa, pero es bueno que hayan discrepancias porque solamente así se construye, doctor, solamente así se avanza. Quisiera agradecerle, doctor, a usted la gentileza de su comparecencia esta mañana y hemos abordado un tema extraordinariamente importante, el tema de las remesas, que, bueno, no debe ser tan difícil cuantificar las remesas, ¿no? El Banco Central, lo que pasa es que todo viene a través de la cuenta del Banco Central, es fácil. Es facilísimo. Sí, sí. Si se vaya una persona y lo trae en el bolsillo, creo que, bueno, ya, tal vez esos pequeños ya se escapan, pero en general claro, las transferencias, los giros, eso se registran. Claro, llévame los $50 a la señora Rosita. Y entonces esos ya se vienen nomás. Eso así. se escapa a la contabilidad. Bueno, rapidísimo, por favor, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy. Un saludo a la ciudadanía. Por hacer un análisis de las palabras de su entrevistado, dice primerito que el Banco del Pacífico no se debería vender. Después de eso, usted pone la intervención del expresidente Correa y ahora dice que sí se debe vender. Yo quería hacerle una pregunta puntual acerca de los indultos de los 5.000 presos que dice su entrevistado que no se deberían sacar a sus presos menores. Entonces, quiero preguntarle qué piensa él de la salida de Jorge Gras con un habeas corpus que dice que ve sangre en las paredes, que ve cosas imaginarias. ¿Qué piensa él de la salida de Jorge Gras? Esa es la pregunta puntual, estimado Freddy. Gracias. Debe estar de sangre en las paredes, debe estar arrimado hacia una pared de frente para que vea sangre ahí. Viene aquí a la radio que todo es rojo, aquí sí, aquí es una matanza esto, porque aquí todo es rojo aquí en la radio. Entonces, yo creo que, bueno, responda por favor. No, el Banco del Pacífico no tiene que venderse en las condiciones en las que se está vendiendo. Tiene 6.000 millones en activos y lo quieren vender en menos de 1.000 millones. O sea, hay que entender lo que está pasando, número uno. Número dos, yo no he dicho que no tengan que salir los presos, pero tiene que ser sistémico. Por un lado, estimular la economía para que haya trabajo. Por otro lado, analizar las penas susceptibles de algún tipo de indulto. Porque las soluciones que son puntuales nunca funcionan. Tienen que ser sistémicas. Respecto a Jorge Glas, yo no voy a opinar porque ese es un tema de la justicia. Y entiendo que hay estos días una apelación y la justicia se sabrá pronunciar. En la última de 3 que sean, de 2 más que ya salieron y los regresaron de nuevo. Bueno, a ver, por favor, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor. Un saludo para usted. Y entrevistado decirle que es cierto que otros países desarrollados que en 30 o 40 años salieron, pero en la década robada fue suficiente para quebrarlo al país. Con esta década lo vende totalmente al país. Supongo que terminó ya. Yo me imagino. Mire, por ahí algún autor de estos famosos que hace frases decía que es mucho más fácil engañar a alguien que hacerle entender que ha sido engañado. Básicamente, o sea, hay cosas que no meritan respuesta. No es de doble vía, como para ambos lados. Juan Medina. Ya. Entonces, quedamos así. Pero ojalá que la próxima semana traigamos tu tema así, pero es saludable discutir. Claro. ¿No? O sea, mire, doctor, yo quiero decirle una cosa. Cuando nosotros entramos en una discusión así con altura, con datos, la verdad, todos salimos ganando, porque estamos hablando del futuro y el desarrollo de nuestra provincia y del país. Así que la crítica es bienvenida.